Durante 12 años, esta fábrica funcionó sin incendios, sin explosiones y sin sabotajes. No hubo huelgas masivas. No hubo quiebras. Y aún así, nadie logró trabajar allí mucho tiempo. Algunos renunciaban después de semanas. Otros comenzaban a mostrar cambios extraños. Agotamiento extremo, silencio prolongado, miedo sin causa visible. Los informes médicos no explicaban nada. Los ingenieros no encontraban fallas. Pero bajo el suelo de la planta, algo seguía activo. No atacaba. No se mostraba. Solo permanecía. Y con el tiempo, el lugar quedó vacío. Capítulo 1. El terreno elegido. En 1926, un consorcio industrial adquirió una vasta extensión de terreno en una región semidesértica del suroeste de los Estados Unidos. El lugar ofrecía todo lo que una planta moderna necesitaba. Acceso ferroviario, distancia de zonas residenciales densas y un subsuelo descrito como sólido y predecible. Los informes geológicos hablaban de capas profundas de roca antigua, compacta, sin cavernas registradas ni actividad sísmica relevante. Era, en papel, un terreno perfecto. La construcción comenzó a principios de 1927. Cientos de trabajadores llegaron desde distintas regiones. Se levantaron edificios de concreto, naves metálicas, depósitos, dormitorios y áreas administrativas. Todo siguiendo estándares avanzados para la época. Durante los primeros meses, nada llamó la atención. Capítulo 2. Los primeros turnos. La planta comenzó a operar a pleno rendimiento antes de finalizar el año. Los turnos se organizaban en ciclos de 8 horas. Día y noche. Al principio, el ambiente era el habitual de cualquier complejo industrial, ruido constante, maquinaria pesada, rutinas estrictas. Pero algunos trabajadores comenzaron a notar algo difícil de expresar. No era un sonido específico. No era una vibración clara. Era más bien una sensación. Una incomodidad persistente que no desaparecía ni durante los descansos. Algunos decían sentir presión en el pecho. Otros hablaban de una especie de zumbido interno, imposible de localizar. Los supervisores anotaron estas quejas como estrés laboral. Capítulo 3. La fatiga anómala. A mediados de 1928, el departamento médico de la planta empezó a recibir un número inusual de consultas. Los síntomas se repetían. Agotamiento extremo. Dificultad para concentrarse. Sueño no reparador. Sensación constante de sequedad en la garganta. Lo extraño era que los análisis no mostraban anomalías. Los trabajadores estaban, médicamente, sanos. Algunos pidieron traslados. Otros renunciaron sin previo aviso. La rotación de personal comenzó a aumentar. Capítulo 4. El turno de madrugada. Fue durante el turno más silencioso cuando surgieron los informes más inquietantes. Entre las 2 y las 4 de la madrugada, cuando la actividad disminuía, varios empleados reportaron la misma sensación. Como si el suelo estuviera despierto. No se movía. No vibraba visiblemente. Pero el cuerpo lo percibía. Algunos describieron una pulsación lenta, profunda, que no provenía de las máquinas. Los ingenieros revisaron toda la instalación. No encontraron fallas. Capítulo 5. Zonas evitadas. Con el tiempo, se volvió evidente que ciertos sectores de la planta eran evitados de manera instintiva. No había órdenes. No había señales.
Simplemente, la gente pasaba rápido por allí. Siempre las mismas áreas. Siempre sobre la misma franja del terreno. Cuando se preguntaba por qué, las respuestas eran vagas. No me gusta ese lugar. Prefiero rodear. Ahí el aire se siente raro. Capítulo 6. El subsuelo. En 1930 se autorizó una inspección del subsuelo técnico. Debajo de la planta existían galerías de servicio, cámaras de cimentación y espacios estructurales vacíos. No eran túneles mineros. No estaban diseñados para tránsito humano constante. Cuando los técnicos descendieron, notaron algo inmediato. El aire no estaba estancado. Circulaba lentamente, como si el espacio respirara. Las paredes mostraban zonas pulidas, demasiado suaves para ser resultado del desgaste natural. Nadie supo explicarlo. Capítulo 7. Cambios en las personas. A partir de ese año, los cambios dejaron de ser solo físicos. Algunos trabajadores se volvieron irritables. Otros, extrañamente apáticos. Personas sociables comenzaron a aislarse. Empleados responsables olvidaban tareas simples. No había conflictos abiertos. Solo una desconexión progresiva. Capítulo 8. La primera decisión. En 1932, la dirección tomó una medida discreta. Cerrar ciertas áreas por mantenimiento. Nunca volvieron a abrirse. Los turnos nocturnos fueron reducidos. Luego, eliminados. La producción continuó, pero ya no era la misma. Capítulo 9. El registro que nunca se publicó. En 1933, cuando la mayoría de las áreas problemáticas ya estaban cerradas al personal común, se creó un registro interno separado. No era un informe médico. No era un reporte técnico. Era una compilación de observaciones. No estaba destinado a circular fuera de la dirección. En ese registro se anotaban detalles que, por sí solos, parecían insignificantes. Pero al acumularse, formaban un patrón inquietante. Cambios en la conducta durante turnos prolongados. Momentos de silencio colectivo en salas donde antes había conversación constante. Trabajadores que permanecían de pie, inmóviles, durante varios minutos, sin recordar luego qué estaban haciendo. Uno de los supervisores escribió: "No es desorientación común. Es como si algo interrumpiera la continuidad del pensamiento". Ese registro nunca fue firmado oficialmente. No tenía sellos. No fue archivado en los sistemas centrales. Simplemente quedó guardado. Capítulo 10. El descenso controlado. A finales de ese mismo año, se autorizó una exploración más profunda del subsuelo. No se trataba de buscar fallas estructurales. La instrucción era clara. Observar. No intervenir. Un grupo reducido descendió a las cámaras inferiores, aquellas que no aparecían en los recorridos habituales. El descenso fue lento. Las escaleras metálicas amplificaban cada paso. El aire se volvía más seco a medida que bajaban. No había olor a humedad. No había filtraciones visibles. Y aún así, el ambiente no se sentía inerte. Uno de los técnicos describió más tarde la sensación como entrar en un espacio que no estaba vacío, aunque no hubiera nadie. Capítulo 11. El ritmo. Fue en esas cámaras profundas donde se detectó algo nuevo. No un sonido audible. No una vibración medible por los instrumentos estándar. Un ritmo. Lento. Regular.
constante. No provenía de las máquinas. No coincidía con ciclos eléctricos. Era más cercano a una pulsación que a un ruido. Algunos miembros del equipo comenzaron a sincronizar inconscientemente su respiración con ese ritmo. Otros se sentían incómodos sin saber por qué. La exploración duró menos de lo previsto. No por emergencia, sino porque nadie quería permanecer allí más tiempo del estrictamente necesario. Capítulo 12. Reacciones físicas tardías. Días después de aquella inspección, comenzaron a aparecer síntomas distintos. No inmediatos. No agudos. Dolores articulares persistentes. Sensación de frío en extremidades, incluso en ambientes cálidos. Sequedad extrema en la piel. Ninguno de estos síntomas era exclusivo. Pero todos aparecían en personas que habían descendido al subsuelo profundo. El departamento médico volvió a revisar los casos. Sin resultados. Capítulo 13. El cambio en la administración. En 1934, la estructura administrativa de la planta cambió. No hubo anuncios públicos. No se comunicó a los trabajadores. Simplemente, ciertos nombres dejaron de aparecer en documentos. Algunos supervisores fueron reasignados. Otros, transferidos sin explicación. Los nuevos responsables tomaron una postura distinta. Menos preguntas. Menos informes escritos. Más decisiones verbales. El registro interno dejó de actualizarse. Capítulo 14. Áreas selladas. Ese mismo año, comenzaron los sellos permanentes. Puertas reforzadas. Muros de concreto vertido directamente sobre accesos antiguos. Pasillos clausurados sin señalización. No se documentó el interior antes del sellado. Cuando un trabajador preguntó si esas áreas volverían a abrirse, la respuesta fue simple. No hay necesidad. Capítulo 15. La desconexión. Para 1935, el ambiente humano de la planta había cambiado por completo. Las conversaciones eran mínimas. Los descansos, silenciosos. No había miedo explícito. No había pánico. Había desapego. Como si el lugar absorbiera lentamente la iniciativa. Muchos trabajadores comenzaron a cometer errores simples. Otros olvidaban instrucciones dadas minutos antes. No eran despedidos. Renunciaban. Capítulo 16. El último turno nocturno. El último turno nocturno se realizó en invierno de 1936. No fue anunciado como el último. Simplemente no se volvió a programar otro. Ese turno transcurrió sin incidentes visibles. Las máquinas funcionaron. Los registros se completaron. Pero uno de los operadores escribió una nota al margen. Cuando apagamos todo, el lugar no quedó en silencio. La nota no fue respondida. Capítulo 17. Abandono progresivo. En los años siguientes, la producción se redujo gradualmente. No hubo cierre formal. Las líneas se apagaban una por una. Los edificios quedaban vacíos. El personal se redistribuía o se marchaba. El sitio nunca fue declarado peligroso. Simplemente, dejó de ser utilizado. Capítulo 18. El terreno rechazado. Tras el abandono, varios intentos de reutilizar el terreno fracasaron. Proyectos logísticos. Almacenes. Incluso propuestas residenciales. Todos cancelados antes de comenzar. No por problemas legales.
no por oposición pública. Siempre por condiciones no favorables. Capítulo 19. Lo que permanece. Hoy, el complejo sigue en pie. No está en ruinas. No está restaurado. Está detenido en el tiempo. Quienes han entrado describen una sensación común. El lugar parece esperar. No de forma activa. No de forma consciente. Simplemente, no se siente abandonado. Capítulo 20. Conclusión abierta. No todas las historias terminan con respuestas claras. Algunas solo dejan constancia de un límite. Un punto donde la actividad humana dejó de ser compatible con el entorno. No porque algo atacara. No porque algo emergiera. Sino porque, bajo el suelo, capítulo 21, los testimonios fuera de registro. Décadas después del cierre efectivo del complejo, comenzaron a aparecer relatos dispersos. No en periódicos. No en archivos oficiales. Aparecieron en entrevistas personales, grabadas sin intención de publicación. Antiguos empleados, ya retirados, hablaban solo cuando las cámaras estaban apagadas. No describían criaturas. No mencionaban visiones. Hablaban de una presencia pasiva. Una sensación compartida de estar siendo observados sin ojos visibles. De trabajar en un entorno que respondía, no con movimiento, sino con permanencia. Uno de ellos dijo. No era miedo. Era la certeza de que el lugar no nos necesitaba. Capítulo 22. El subsuelo no cartografiado. En 1951, durante una inspección geológica no relacionada, se detectó una anomalía bajo la zona. No era una cavidad natural típica. No coincidía con mapas anteriores. El informe sugería una estructura irregular, profunda, con cámaras interconectadas. El documento fue reclasificado. Nunca se prohibió hablar del hallazgo. Simplemente no se volvió a mencionar. Existía algo que nunca dejó de estar presente. Capítulo 23. El silencio de los animales. Los ganaderos de la región notaron algo extraño mucho antes de que se hablara de estructuras. El ganado evitaba ciertas áreas del terreno. No pastaba allí. No descansaba. Incluso cuando no había barreras físicas. Los animales no entraban. No se agitaban. No huían. Solo rodeaban el lugar. Capítulo 24. Cambios en la vegetación. Las plantas crecían, pero de forma desigual. Zonas completas mostraban un crecimiento denso y oscuro. Otras permanecían casi estériles. No había explicación química clara. El suelo no estaba contaminado. No había radiación. La diferencia no estaba en lo que había en la tierra, sino en lo que había debajo. Capítulo 25. Registros acústicos accidentales. En los años 60, un equipo universitario instaló sensores sísmicos en la región. El objetivo era estudiar microvibraciones naturales. Los registros captaron algo inesperado. Patrones rítmicos de baja frecuencia. Demasiado regulares para ser geológicos. Demasiado lentos para maquinaria. El fenómeno fue clasificado como anomalía ambiental. No se investigó más. Capítulo 26. La reacción institucional. Cada vez que alguien proponía estudiar el área con mayor profundidad, la respuesta era la misma. Retrasos administrativos. Falta de presupuesto. Permisos nunca aprobados. No había una prohibición explícita. Pero tampoco había avance,
Capítulo 27. Los descensos no oficiales. A finales de los 70, un pequeño grupo de exploradores urbanos intentó acceder a los niveles inferiores. No encontraron entradas abiertas. Los accesos originales estaban sellados con capas sucesivas de concreto. Sin embargo, detectaron corrientes de aire. Aire que subía. Constante. Frío. Desde ningún punto visible. Capítulo 28. Sensaciones compartidas. Todos los miembros del grupo reportaron lo mismo. Dificultad para concentrarse. Sensación de presión en el pecho. Pensamientos fragmentados. No permanecieron más de una hora. Ninguno volvió. Capítulo 29. El terreno que no cambia. Hoy, el lugar sigue sin urbanizarse. Las carreteras cercanas desvían ligeramente su trazado. Las construcciones se mantienen a distancia. No por ley. Por costumbre. Como si el espacio hubiera sido aceptado como una excepción. Capítulo 30. Lo que nunca emergió. No hubo ataques. No hubo apariciones públicas. Nada salió del subsuelo. Y quizás por eso, el caso nunca fue cerrado. Porque el mayor misterio no fue lo que apareció, sino lo que nunca necesitó hacerlo. Capítulo 31. Epílogo. Algunas estructuras no están hechas para ser exploradas. No porque sean peligrosas, sino porque no están destinadas a interactuar. Siguen ahí. Inalteradas. Inmutables. Bajo capas de tierra, registros borrados y silencio administrativo. Esperando no ser recordadas.